al profe Fernando Miranda, decano de la facultad, de la nueva Facultad de Artes, recientemente creada, Rosa Furmen, Elena Oroño, Marcel Suárez, y bueno, ya se integrará Juan cuando llegue Juan Mastro Mateo. La verdad que es un momento emotivo, cargado de trabajo también, muchísimo trabajo, y quiero destacar justamente eso, el compromiso de todos los compañeros que están trabajando en esta muestra desde el principio. La verdad que toda la comisión de pareja, todos los compañeros que están en la comisión que se organizó para la exposición, que se han puesto la camiseta y están día tras día laburando fuerte, cumpliendo con todos los roles de atender liceos, clases, gente, mantener la exposición abierta toda la semana y destacar también el recibimiento que hemos tenido de la ciudad, ¿no? Las Piedras ha estado presente permanentemente todo este mes, gente permanente entrando a la exposición, con palabras siempre elogiosas, disfrutando por supuesto de la obra y la verdad que ha sido un montón de trabajo, pero un montón de regocijo también, que nos ha superado las previsiones realmente. Estamos súper contentos y hoy es un día muy especial, son los 100 años del nacimiento de Dumas. Por otro lado, lo que yo quisiera, a lo que quisiera referirme, porque me parece muy importante en relación a la figura de Dumas, su vocación social. Yo creo que eso aún de niño, sin entenderlo en aquellos años, obviamente con el tiempo y los años, y al irlo conociendo, uno lo fue viendo con nitidez. En aquellos años el niño, el joven, el estudiante, tal vez no lo veía, pero hoy se ve clarísimo que la vocación social aplicada al arte en Dumas era un concepto muy fuerte que lo gobernaba plenamente. Si no, no se podría entender su vocación muralista, que lo hace un ser que coparticipa el trabajo creativo, digamos, con la sociedad en la que vive, tratando de mejorar el aspecto de la ciudad, que esa es una función primordial del arte, ¿verdad? Y ni que hablar que en los lugares donde hay un mural de Oroño y de quien sea, la realidad arquitectónica de ese lugar mejora sensiblemente. Por suerte, nuestra ciudad tiene algunos edificios con murales de Dumas que enaltecen y nos orgullecen a todos como ciudadanos. Por otro lado, tenemos en el Liceo Manuel Rosé de Las Piedras, ahí mismo en la entrada, un mural bellísimo, todo hecho de terracota, de cerámica. En fin, si uno se pone a hablar de Dumas, no puede no sentir, y yo lo he venido sintiendo con los años, que su figura como pedagogo, como artista plástico, se hace cada vez mayor. Yo no tenía esa percepción hace 20 años atrás. Se los digo con total franqueza. Pero hoy tengo clarísimo que sobre todo a partir de la muestra que vi aquí, pues hay una cantidad de obras que yo no las conocía. Yo había visto unas cuantas muestras de Dumas. Estas obras no eran en su gran mayoría o en su mayoría conocidas. Por lo tanto, a mí me abrieron un panorama que no tenía. Digo, caramba, cuánta cosa estaba haciendo Dumas mientras iba a la clase a trabajar con nosotros.
Por lo tanto, la idea de que seguramente la figura de Dumas seguirá creciendo en el panorama de la plástica nacional es un hecho, me parece. No sé, no soy crítico, obviamente, pero me da la sensación por cómo se inserta la obra de Dumas en la obra del Taller Torres y en la obra general, en el panorama general de las artes plásticas nacionales, que por ser de la asignatura y por ser pintor y por apasionarme la pintura, creo que algo conozco, creo que en ese panorama Dumas se inserta como una de las figuras principales, sobre todo del siglo XX. Todo lugar propiciaba esa actividad creativa, lúdica, con los niños. La casa, el clima del taller, la zona del Prado, que era un lugar muy lindo para ver, recorrer. Y en ese entorno se generaba el bullicio infantil y la creación con los niños. También teníamos jóvenes, grupos de adolescentes. Papá planteaba que el niño es por temperamento, por naturaleza, una potencia creadora o que mantiene un creador en potencia y que su desarrollo psíquico integral se verá favorecido según la forma en que dé satisfacción a este impulso, según se estimule su expresión creadora, abriendo libre cauce a la actitud del manantial que lleva en su más secreta raíz. Ese era el espíritu del taller. Otras veces salíamos a visitar lugares, a observar el entorno, a diseñar y colorear los muros en el barrio. Se generaba la creación grupal, el intercambio de proyectos en conjunto que terminaban plasmados en las paredes de nuestra comunidad. La actividad creativa grupal justamente le ayudará al niño a crecer en el encuentro de su originalidad y aceptar lo diferente a la vez, crecer así como un individuo y como ser social. Y con el paso del tiempo empecé a tener otras formaciones, en mi formación específica universitaria como psicóloga, pero también otros aportes de la plástica y de la pedagogía con Nena Badaró y de la expresión corporal con Norma Quijano. Y esos aportes empezaban a cuestionar también las prácticas con mi padre, que generaban intercambios y discusiones acaloradas y apasionadas, como decía Juan, y fue incorporando esas propuestas también papá, aceptando los cambios, y empezamos a generar instancias con las familias. También trabajamos con entrevistas con los padres o hacíamos talleres vivenciales con padres e hijos o con abuelos y nietos, instancias también de juegos con los adultos que a su vez retribuían y redundaban el trabajo luego cuando los chiquilines volvían al taller. En el 94 festejamos los 20 años en una jornada de completa actividad variada, donde nos acompañaron 80 familias y más de 300 personas. Fue una fiesta, era un momento también de auge de los talleres de expresión plástica en todo el país. Tuve el privilegio de conocer a Dumas durante muchos años. Fue mi profesor en el Liceo de las Piedras y luego colega al inicio de mi carrera docente. Era no solo un profesor de dibujo con mayúscula, sino un maestro al cual se buscaba escuchar en cada oportunidad para enriquecernos con sus conceptos, sus observaciones, su humor, su bondad. Yo miro a Pablo porque es como ver
a Dumas, los ojos de Dumas a través con el tapabocas. En Las Piedras marcó una larga época de realizaciones a favor de la docencia, la cultura, la pintura y del arte en general. Su paso por el taller Torres García marcó una etapa muy importante de su vida. En sus clases transmitía con lucidez todo lo estudiado y aprendido, aspectos que entusiasmaban a los estudiantes. Su salón, como lo dijo Juan, era el número 6, era el salón de Dumas. Nadie iba a dar clases de salón, solamente él. Tenía una enorme estantería adosada a la pared lateral, que alojaba decenas de modelos. Ustedes después en el recorrido de la muestra van a ver que Darío colocó, supongo que a través de Elena, objetos que con los cuales trabajábamos sus alumnos. Nos hacía medir con esa magia que tenía y esa bondad. Jamás te iba a decir que no estaba bien tu trabajo, sino que podía estar mejor. Se sentaba, como dijo muy bien Juan, la orillita del banco y corregía. Muy paternal también la relación con nosotros, pero de una paternidad diferente, ¿no? Se aprendía de verdad. Era habitual referir en clase a algún pintor, algún libro, realizar una lectura seleccionada y analizarla. En ese sentido, las clases de Dumas, además de dibujo, eran clases de historia del arte. Su labor docente y didáctico la realizaba naturalmente, era parte de su personalidad. No se transformaba en el profesor, lo era todo el tiempo. En el aula, en el recreo, en la cantina, en los pasillos, rodeado de estudiantes y colegas que no querían perderse comentarios. Y así nos dio esta carta de octubre del 28. Y bueno, y creo que pudimos hacer bien los deberes, porque el cuadro al que hacía referencia Rosa, que lo descubrió Dumas, creo que fue una entrevista televisiva, que lo vio de fondo, y el cuadro, que tenía casi 10 años de perdido, demoró 20 años en volver, y volvió lamentablemente a pocos días de haber fallecido Dumas. Si no recuerdo mal, creo que la fecha de retorno del 2005, pero tu papá falleció en enero, y creo que fue el 9 de febrero del 2005, porque nos avisaron, porque fue de un día para el otro, y nos comunicamos con algunos profesores y ahí estamos, pocos días, ¿sí? Está ahí Raquel, está Isobel, Mirta, Graciela, Raquel y otros compañeros, Adriana Cócaro, Silvia Hernández, en ese momento compañera Graciela Casal, Giovanna Fonseca, y bueno, y ese fue un grupete medio casi como, no era clandestino, no había redes sociales todavía como para hacerlo más potente, ¿no? Y yo creo que ahí uno va aprendiendo, disculpe que se me haya quebrado la voz, pero me pasa. Cada vez que cuento la historia del cuadro me pasa, ahora después lo fui superando. Él habla de ese clima, o sea, Dumas decía que en esa carta que nos regaló, que él no lo sentía como un homenaje a su persona, sino a un clima, a un colectivo. Y yo creo que eso es lo que voy a tratar de rescatar. Y ahí rescaté una entrevista que le hicieron a Ernesto Vila, que le hizo Tatiana. Dice: tu padre era una de las pocas personas politizadas del taller y tenía además una intensa actividad social. Estaba muy ligado a la pedagogía, a los jóvenes. Más allá de su responsabilidad como profesor, él trabajaba a destajo, metiendo mucho esfuerzo en todo. Dumas editó libros didácticos que fueron muy importantes. Como estaba tan ligado a la docencia con los chicos de secundaria, tiraba los fuegos artificiales, las claves de la enseñanza del taller, interpretadas según las experiencias, parece todo. Además, está el famoso Liceo de las Piedras. Estoy leyendo un libro nuevo que se llama Pensamiento y Utopía del Uruguay,
después Lubuqués, Rubén Tani, y el autor de repente habla del Liceo de las Piedras de Dumas Oroño. Aparece tu viejo así, con su nombre vinculado a ese espacio, como una especie de utopía realizada. Y la verdad lo es, porque lo tienen hecho un caspe. O sea, claro, la entrevista se hizo cuando ya lo habían arreglado, después de la carta del 98. Es una comunidad milagrosa, perdón, una comunidad educativa milagrosa esa. Uno lee esto, se le quiebra la voz de vuelta. O por ejemplo, en mayo del 63 hubo huelga. Porque venía, en mayo era complicado siempre. Se preparaba el 18 de mayo y siempre había algún asunto complejo, ¿no? Y entonces por ahí aparece en la misma parte, dice, faltó con aviso, la profesora, no me acuerdo, de tercero A, dice, no veo bien, en esta hora de clase los alumnos visitaron con el profesor adscripto, que era Guillermo Fernández, la exposición del pintor Urbich. ¿Qué me contás? Que se realiza en la biblioteca del liceo. Lo que pasa es que la señora, por eso los muestro juntos, la profesora Añorga, era profesora de historia del liceo. Entonces, por ese lado, venía la invitación. Urbich no fue docente del liceo. Pero quiero desarrollar algunas cuestiones desde otra perspectiva o desde otro perfil, más vinculado también a la investigación en educación artística, que es alguna de los temas a los que me dedico académicamente, digamos, y que realmente cuando recibí esta invitación no solo me llamó la atención, sino que también me gustó porque tiene que ver con algo que yo trabajé hace algunos años sobre la relación entre el campo del arte y el campo de la educación artística, justamente para mi tesis de doctorado. Y en esa tesis recuperé, y esta es la oportunidad de recuperar algunas líneas del capítulo que dedicaba a algo que yo denominé como una de las formas de los sujetos de la educación artística, que es, para mí, el sujeto que nombré como trascendente universal. Y creo que Dumas, y estaba mencionado en la tesis, tiene varias páginas dedicadas, hace parte de esa concepción del sujeto trascendente universal, como lo he llamado, en el sentido de que la educación artística se realiza en base a un ideal de trascendencia que no es mística, digamos, sino que tiene que ver con la relación del individuo con el universo, con la comunidad, con el grupo, con lo social, con los principios, digamos así, rectores de la humanidad. Muchos de los cuales, en las anécdotas que los compañeros y compañeras de mesa contaban, está esa doble expresión de atención a lo universal, de atención a lo social, de atención a lo grupal, a lo comunitario, a lo humano, esencialmente humano, desde lo local, digamos así, ¿no? Desde la ubicación en la que a mí me toca desarrollar, y a cada uno y a cada una nos toca desarrollar las actividades. Esta muestra que acabamos de ver de sucesivos anécdotas, apuntes, actividades reflejados en un parte diario en un liceo, hace justamente a esa relación entre la localía y lo universal, digamos, ¿no? Lo humanamente universal. Entonces, pero yo creo que la educación artística, el campo de la educación artística debe ser un espacio de investigación, de trabajo y de acción, mucho más que como la mayoría de las veces infelizmente ocurre, personajes que realizaron grandes obras, por decirlo así. Y este país tiene una suerte, una posibilidad latente de investigar, teorizar, trabajar y recuperar el legado, no solo pictórico, no solo práctico, no solo activo, sino de pensamiento, como se ha esbozado en la mesa, de todos esos personajes. Y tiene también este país una estrecha relación de arte y educación artística, entendiendo, como entiendo, que son dos campos separados, pero naturalmente íntimamente relacionados. Fue uno de los que Oribe en el 34 fue a recibir a Torres García cuando llegó al país.
Torres, luego en el 35, formula su famoso triángulo, ¿no? Donde establece lo concreto, la abstracción y también la emoción, etcétera, etcétera. En el 43 da vuelta al mapa, ese mapa que todos conocemos, ¿no? Como nuestro norte es el sur, y que ha tenido un montón de lecturas, que seguramente la principal no era la lectura política o el uso político que luego se hizo de ese mapa. La principal era recuperar lo local justamente y prestar atención a nuestro sur y a nuestra América. Luego, naturalmente, por eso que tienen las imágenes, ese mapa se transformó y se usó, digamos, también con múltiples y novedosas y densas interpretaciones que bien le hicieron, digamos, al propio dibujo original. Entonces, el llamado vuelve a ser trascender la imitación, que es algo que Torres, hay un texto interesante de Torres, ya no me acuerdo qué año, 39, 35, que decía, si Velázquez resucita en este taller, se va a espantar que no hagamos, humilde Torres, ¿no? Ha resucitado a Velázquez en el taller. Pero si Velázquez resucita en este taller, se va a espantar que no trabajemos el claroscuro, que no imitemos la naturaleza, que no busquemos la perfección, ¿no? Entonces, para mí esto, ¿no? Dumas realiza esa sutura entre la contemplación de la producción artística, y la idea de trascender la imitación, ¿no? Y dirá, la pintura, como no podía ser menos, y pese al concepto generalizado que confunde su significado con el copiar la epidermis de las cosas, el decantado parecido, es un lenguaje, una armonía de signos, como lo es un poema, ¿no? Se acaba de leer un poema que tiene que ver con una imagen, ¿no? En esa lectura, todos nosotros y todas nosotras imaginábamos nuestros abuelos, o nuestros nietos, o hijos, o hermanos, o no sé qué, nuestras relaciones familiares, ¿no? Entonces, para educar en la comprensión, dice Dumas, de la naturaleza, hay que poner en el primer plano de la atención no la superficie de las cosas, sino su entraña, el sentido de armonía, el orden en que ella reside. Y por eso me parece a mí también esa adjetivación de sujeto trascendente universal, ¿no? En que categorizo, digamos, el trabajo de Torres y de Dumas. Avanzo rápidamente por cuenta del tiempo. Y Dumas dice, la educación que utilice la libertad de expresión es, pues, para nosotros, si no el único, por lo menos un factor importante en la estructuración de la personalidad. Pero aclaremos que no concebimos ninguna conciencia social sin personalidad de grueso perímetro, de endurecido contorno. Solo una vigorosa personalidad admite una potente conciencia de lo social. Desde mi perspectiva, Dumas colabora con la construcción de esta idea del sujeto de la educación artística que he denominado trascendente universal y que se incorpora en la filosofía que influencia la escuela de Torres y sus consecuentes derivaciones pedagógicas. ¿Cuánto pueden haber influenciado estas ideas en la prosecución de planteos posteriores? Es una pregunta aún vigente y es una tarea a la que invito a continuar.